Estamos aquí en el aire de On Radio, ya transitando este Yo Quiero Verte, como mencionábamos hace un ratito, para hablar de un tema muy especial que creo que nos atraviesa a todos. Ahora le vamos a preguntar bien a nuestro invitado de piso, pero nos atraviesa a todos en la edad y en la etapa en la que estemos, ¿no? Cualquiera sea nuestra edad y nuestra etapa en la que estemos atravesando. Nos vamos a hablar un poco sobre este término que devela por ahí un poco o nos genera un poco de intriga de qué se trata, pero que escuchamos que empieza a mencionarse cada vez más seguido entre distintos académicos y profesionales de distintas ramas de nuestro país, ¿no? Vamos a estar hablando con el licenciado Santiago Luis, que es psicólogo y docente, y hoy nos viene a hablar de esto que hablábamos, la alfabetización emocional, ¿no? Dos términos que parecían que al principio no se conectan, pero que en el fondo terminan teniendo una conexión, ¿no, Santiago? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que están escuchando. Sí, la verdad que tiene una conexión, ¿no? Estaba pensando recién que para alfabetizarnos tenemos que aprender a leer y escribir como algo básico, pero ahora en este último tiempo y dado un montón de situaciones que vamos viendo, los pedagogos, los psicólogos, los psicopedagogos, bueno, los docentes, la escuela no es solamente el lugar para aprender a leer y escribir, hacer cálculos, sino también a ver qué nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos que saber qué emoción estamos transitando, o qué le pasa al otro también, o bueno, últimamente con los casos de bullying que nos atraviesan, que son muy complejos. Entonces no solamente aprendo a leer y escribir, el ABC, lo básico, sino también, bueno, a ver quién soy yo, cómo me conozco y a partir de eso cómo me regulo y cómo controlo mis impulsos, porque también hay una sociedad que me está esperando y tengo que aprender a ser en la sociedad también, ¿no? No solamente en mi casa, sino también a lo largo de mi vida con otros. A mí me sorprendía mucho esto de que las emociones se educan, ¿no? Es algo que sí, por ahí lo escuchamos ahora, pero antes no se hablaba de eso, ¿no? ¿De qué manera uno puede ir educando las emociones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero principalmente por ahí cuando uno es más chico. ¿De qué manera uno educa las emociones? Mirá, hay autores, bueno, yo me anoté algunos, pero como para que sepan, Well, Vizquerra y de los más conocidos de las inteligencias múltiples, Howard Gardner y Daniel Goleman, que seguramente ellos los han escuchado, hablan de inteligencias múltiples. Hay un quiebre en un paradigma que hablaba de una sola inteligencia, estamos hablando hace más de 50 años, que estaba basada más que nada con lo lógico y lo matemático. Y este gran autor, y la verdad que es de fácil lectura, que es Howard Gardner, empieza a darse cuenta de que tenemos diferentes competencias, no hay una sola inteligencia, sino que somos capaces de tener un buen desempeño en diferentes áreas. Y ahí surge también la posibilidad de descubrir, por ejemplo, que una persona que no es tan buena en matemática, porque no es lo de ella, tiene oído absoluto, por ejemplo, y ahí tenemos un Charly García, por ejemplo, o los músicos que se les ocurran, que pueden entender de una nota y sacarla de una, o por ejemplo personas que en la naturaleza se desempeñan y pueden ubicarse perfecto. Entonces, bueno, justamente hablando de estas inteligencias múltiples, lo interesante era ver cómo uno descubre las emociones. Y para eso es fundamental, antes que nada, tener en cuenta que toda educación emocional nace en la casa. Nace con nuestros padres, nace con nuestros hermanos. Y la escuela es el agente socializador también, el secundario, ¿no? El que nos ayuda a aprender lo necesario para la vida. Y también hoy por hoy hay herramientas como por ejemplo la meditación o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el cine, los cortos, esto es lo que tiene que ver con más la parte artística y los talleres que podemos hacer con niños y con niñas de corta edad como para poder ir identificando emociones, la bronca, la alegría, la angustia. Esto no sé si les resuena la película Intensamente como, digamos, como una plataforma para poder pensarlo. Y desde ese lugar poder descubrir qué emoción estoy transitando, conocerla, por ejemplo, bueno, si tengo alegría, cuáles son las respuestas que puede tener la alegría, ¿bien? O si tengo un sentimiento de tristeza por una pérdida o por una enfermedad o por algo que me está sucediendo, ¿qué me pasa cuando estoy triste? ¿Sí? Eso ya es ponerle un nombre a lo que me está pasando y desde ahí puedo reconocerlo en mí, pero también lo puedo reconocer en el otro y desde ahí ser empático con el otro. ¿Sí? Porque muchas veces lo que vemos es que hoy estamos atravesados por una situación en la cual hay poca empatía.
¿no? Nos encontramos, y al revés también, ¿no? Cada vez más niños van aprendiendo esto y se abre a la solidaridad también, que es el alma de este programa, ¿no? Hablabas de empatía y uno a veces entiende como empatía ponerse en el lugar del otro, pero en realidad es un poco más allá, ¿no? Es sentir lo que está sintiendo el otro, más allá de lo que yo haría en esa situación. Sí, y es raro, ¿no? Sentir lo que siente el otro, porque la realidad es que uno no puede estar en ese lugar. Claro. Es un sentir personal. Lo que sí, cuando hablamos de empatía, en ese diálogo, en esa conexión con el otro que tengo al lado y próximo, por eso es tan importante la escuela, yo me voy a conectar con una huella mía de emoción que yo viví. Por eso puedo empatizar con el otro cuando puedo reconocer en ese otro la emoción que yo tal vez en algún momento transité en la vida. Si es de una pérdida, por ejemplo, la voy a poder reconocer y voy a poder hacer algo con eso internamente. Si no, si veo que eso a mí me desborda, no voy a poder acompañar al otro, porque esa emoción va a ser demasiado fuerte y desde ese lugar no puedo escuchar. Muchas veces hay un corto muy bueno, después se los voy a recomendar en YouTube, que habla de la diferencia entre empatía y simpatía. Me encuentro con un otro que está triste y yo lo veo y le digo, triste o alegre o lo que sea, le digo, bueno, pero ya se te va a pasar rápido, no pasó nada. Silencio. Y en realidad ahí estoy tapando la emoción que el otro tiene, porque muy probablemente después, ¿qué hago yo con la emoción que sentí, ¿no? La repercusión en mí. A veces es incómodo. Por ejemplo, estuve en una de las charlas de Pilar Sordo, sí, que decía, es incómodo, por ejemplo, a ver a una persona llorar. Y lo primero que uno hace es tratar de que pare el llanto, ¿no? Que es todo lo contrario que debería hacer, es dejar que esa persona exprese lo que le está pasando. Y dependiendo de la edad que uno tenga, ¿no? Como para pensarlo, y por la generación nos enseñaron que si nos caíamos no había que llorar o no había que sentir una molestia, o que si nos pasaba algo, bueno, listo, pum, nada, ya está. Y la realidad es que el ser humano tiene un psiquismo, tiene un proceso de emociones que lo va marcando a lo largo de la vida y que también se tiene que conocer primero, ¿no? Digo, como fundamental, como para autorregularse, como para poder tener una respuesta hacia otros, y también eso lo convierte en un ser social. O sea, no es poca cosa esto que estamos hablando, tiene que ver con la interacción con todos, ¿no? Y eso nos lleva a ser mejores personas. Sí, algunas cositas que acá me anoté que me parecieron muy interesantes. Aprender estas lecciones esenciales para la vida, ¿sí? Y es pensar una escuela más amplia. No es solamente voy y aprendo, no sé, factoreo, o de cómo hablar de las oraciones, no sé, de historia, sino también cómo puedo desarrollarme como un ser humano en mis competencias emocionales. Sí, que esto es fundamental, diferenciar, y les dejo acá dos términos que se van a acordar para siempre. Una cosa es el coeficiente intelectual que todos tenemos, que tiene que ver con un número y que no nos define como personas. Y sí, hay autores que empiezan a hablar, como Goleman, de coeficiente emocional, ¿sí? En donde sí se nos abre un juego a lo interpersonal, a lo intrapersonal, ¿sí? Y que creo que tenemos que empezar a prestar atención, porque los grandes temas de hoy por hoy, la violencia, la drogadicción, ¿no? Y bueno, todo esto que vivimos últimamente en la sociedad argentina, que creo que es que nos preocupa como argentinos, como lo que pasó en Villa Gesell. Pensémoslo, no se puede prevenir si trabajamos en las escuelas. Bueno, desde ya la alfabetización emocional es prevención inespecífica primaria, o sea que es una manera de adelantarnos a lo que podría llegar a suceder, ¿sí? Para evitar riesgos. Entonces, si los docentes nos vamos formando, los docentes, los periodistas, todos, en poder reconocer lo que nos va pasando, nuestras emociones, y poder acompañar desde ese lugar, creo que el mundo sería mucho mejor, ¿no? Justamente te iba a preguntar sobre esto, ¿no? Sobre cuando en la escuela, por ejemplo, vemos que capaz que hablamos con un alumno con respecto a alguna de estas cuestiones, y que frente quizás a la soledad que pueden encontrar en su casa, cuando vos hablabas de que lo que tiene que ver con conocer nuestras emociones empieza por casa, pero ellos en sus casas de repente no están acompañados o están mucho tiempo solos, y capaz en el colegio cuando uno les habla de esto, a uno lo miran como si uno les estuviera revelando una fórmula mágica, ¿no? Sí, como si hubieran cosas que ellos no hubieran escuchado en otro lado.
Vos hablabas de que la escuela tuviera un rol más amplio. Justamente te quería preguntar sobre esto, sobre qué pasa cuando el chico viene con cosas que suponemos que tendría que traer de casa y que no las trae porque se encuentran muy solos. Sí, si un chico, una chica se encuentra solo porque sus padres están pero no están, que también otro término para que charlemos que es la orfandad funcional, ¿no? Niños que tienen padres pero que no están acompañados por sus padres. Preguntémonos si un chico de 8 años, por ejemplo, entre segundo o tercer grado, puede aprender operaciones matemáticas si en la casa se encuentra solo y no tiene una palabra de aliento, o por ejemplo vive situaciones de muchísima violencia. Entonces es muy difícil poner en marcha todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando hay otra cosa que está ocupando muchísimo lugar, que es una situación de adultos que lo excede. Entonces ese niño, cuando se encuentra con un adulto que lo mira, le da un lugar, lo reconoce, y con una palabra, con una mirada, desde esto de poder reconocer lo que le está pasando a él, por eso no desbordarme yo también, porque tal vez es muy fuerte lo que estoy escuchando, y ahí como ir acompasando eso que está sucediendo, eso también es como un evento pedagógico, ¿sí? Porque le está cambiando de alguna manera su vida, y después sí puede venir todo el resto que es la enseñanza y el aprendizaje, pero hoy por hoy es como muy complejo, ¿no? Nos encontramos con los chicos que vienen y no comieron, por ejemplo, que no tienen la panza llena, y vos decís, ¿cómo hace para aprender? Y bueno, no, a ver, tenemos que ir viendo cómo acompañar a estas familias que vienen viviendo esto hace años. Hablabas del tema de los chicos, Santiago, y pensaba que es una edad fundamental para ser educado emocionalmente. Si uno ya por ahí tiene esa carencia desde chico, la viene arrastrando, ¿es posible ser educado emocionalmente cuando uno ya es adulto? Sí, hoy venía como pensando en eso. Realmente era como la pregunta que esperaba que surja, y sí que se puede. Hay un término de neurología que es neuroplasticidad, que habla de cómo nuestro cerebro tiene la capacidad para ir adaptándose a lo largo de la vida. Ahora, tienen más neuroplasticidad los niños, y en la medida que uno va siendo adulto, eso se va configurando y se va haciendo cada vez más rígido, ¿ok? O sea, es más difícil en un adulto poder adaptarse, aprender ciertas cuestiones que no aprendió en la infancia. Por eso decimos que es fundamental en los primeros años de vida. Incluso si uno se pone como muy específico, hablamos de lo que es el nivel inicial, el jardín de infantes, ¿ok? Jardín de infantes, primaria, y después la estructura de la personalidad ya se armó, y poder educar las emociones en un adulto sí es posible con un laburo intenso, pero también apelando a que a esa persona ya viene de una estructura, y tal vez hay que hacer un proceso de construcción, ¿no? Previo a decir, bueno, por ejemplo, vengo de un ámbito muy violento, o vengo de un ámbito en donde la sexualidad se vivía de tal manera, o las emociones se vivían de tal manera. Bueno, tengo que primero ir a ese lugar para poder ver de qué se trataba, para desarmarlo y volver a armarlo de una manera más saludable, ¿sí? Entonces es todo como un recorrido más extenso, ¿no? Hay mucho para hacer, realmente. Vos recién mencionabas, hablábamos un poco de los chicos, ¿no? Y de los grandes también. Y muchas veces existen sentimientos o emociones, mejor dicho, como puede ser la tristeza o el enfado. ¿Es sano sentir esa clase de emociones? Yo voy a decir algo que lo vengo repitiendo, parece tipo como un mantra que vengo repitiendo. Pero no soy yo, le doy gracias a mis maestros que me han enseñado, y es todo un aprendizaje de la vida también, ¿no? No hay emociones y sentimientos buenos o malos. Así partimos de esa base. Es como quitarle también la carga moral, decir la tristeza es mala, la alegría es buena. No, o sea, eso, partamos de esa base. Y sí, me parece fundamental empezar a darle lugar a las emociones que tal vez tienen mala prensa, como por ejemplo el enojo, sí, la frustración, son nuestras grandes, muchas veces yo creo que en la vida aprendemos, de hecho, desde el dolor, se aprende mucho más desde el dolor, desde una frustración, desde un enojo, que desde una alegría. Digo, la alegría después será una consecuencia y es hermoso, pero sí, no. Porque muchas veces escuchamos que te dicen no llores, no te enojes, no te enfades. Entonces es como que
te meten o te plantean que esto que estás sintiendo está mal, está prohibido, no lo podés sentir, ¿no? Y en realidad a veces nos vehiculizan a poder crecer, a poder desarrollarnos. Por eso te lo preguntaba, porque mucha gente por ahí no lo percibe, pero en estas pequeñas palabras van teniendo cierto peso y cierta importancia sobre cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ¿qué haría un artista si por ejemplo, no podría conectarse con su enfado, por ejemplo? ¿No? ¿Qué haría? O sea, todo eso, ¿dónde lo vuelca? O sea, lo que nosotros vamos viviendo en la vida está como moldeado por las emociones también. Lo mismo que en un rock, no sé, en lo mismo cuando escuchamos la letra de una canción, también está de alguna manera creada y tiene que ver con lo que le va pasando a la persona. Y también aprendemos desde ahí. Uy, me pasó tal cosa, me peleé con tal, ¿no? Escuchamos un montón y estoy muy enojado. Bueno, eso te lleva a ver cómo lo resolvés, cómo dialogo, qué palabras uso, ¿no? Digo, cómo me acerco y cómo planteo el problema que tengo, ¿sí? Y si me quedo capturado en el enojo y voy, bueno, no sé, le voy a partir un palo en la cabeza y no, o sea, eso ya hay otra palabrita para que trabajemos que se llama secuestro emocional. Es cuando me quedo capturado por una emoción y en vez de elaborarla, nada, me quedo ahí. Es como, bueno, listo, me quedé enfadado, me quedé enojado, me chocaron, le parto un palo en la cabeza. No, eso no es una resolución, de hecho, bueno, está penado por la ley, así que claramente no está bueno. No sería una solución. No. ¿Y cómo aprendemos, ¿no? a sentir? ¿Hay alguna... esto que vos decías que es muy importante, el tema del autoconocimiento. ¿Cómo diferencio? A veces nosotros ponemos todo en una misma bolsa. Pensamos que estamos tristes y en realidad hay otro sentimiento. En realidad, si ondamos un poquito más internamente, nos damos cuenta que en realidad no es una tristeza simple, sino que viene por otra razón. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar internamente para llegar a poder subsanar eso. Pero ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo tenemos esta gimnasia de reconocer estos sentimientos? Hago como les cuento un poquito mi camino, es lo que más me cuesta a mí, justamente. Hay personas que somos más mentales o nos vamos más al pensamiento y a racionalizar ciertas cuestiones, y vos bien lo dijiste, ¿cómo se aprende a sentir? Se aprende desde el sentir, o sea, desde el sentimiento, desde eso que nos viene desde adentro, que no tiene que ver con un proceso racional de palabras, no, es justamente poder ver qué es lo primero que se me viene, cómo lo puedo decodificar, porque seguramente el cuerpo tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cuando uno está enojado, por ejemplo, la respuesta desde el enojo tiene que ver con, bueno, se me dilatan las pupilas, el corazón se acelera, no sé, bueno, me preparo para la huida, porque justamente cuando uno está enojado y aparece esto, reacciona, ¿no? Necesita accionar. Ahora, si yo no conozco que mi cuerpo se pone en esa instancia, porque eso es un enojo, muchas veces lo que puedo hacer es tender a confundirme y decir, bueno, no sé, esto que decías vos, estoy triste, y en realidad tengo un flor de enojo, y esa confusión me puede llevar a muchos problemas después. Uh-huh. Porque el enojo tal vez era lo que me permitía a mí resolver un conflicto grave que tenía con tal, por ejemplo, con una persona, ¿sí? Esto empieza bien desde la niñez, ¿sí? Cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, ahí también empezar a ayudarlos a ellos, porque ellos todavía no saben de qué se trata eso que están sintiendo, y si yo puedo ayudarlo a que le ponga el nombre que corresponde y pueda conocer lo que le está pasando, bueno, para eso primero saberlo yo, ¿no? Digo, no tanto irme a la cabeza, racionalizarlo, sino a ver qué me pasa, de qué se trata una alegría. No es que estoy eufórico. Estar eufórico no es estar alegre, por ejemplo. Uh-huh. Y muchas veces pensamos que porque estoy a las corridas y voy por la vida gritando, ¡ay, estoy re alegre! No, tal vez ese estado de euforia tiene que ver con que estoy súper triste y mi manera de esto, de estar acelerado y ansioso, va por otro lado, ¿no? Recién hablabas de esto y se me cruzaba una pregunta, ¿no? Que por ahí a alguno también le haya surgido. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? No, el estado de ánimo me parece que tiene que ver con un conjunto, ¿no? No es solamente una emoción un estado de ánimo. Es un conjunto de emociones. Sí, lo podríamos pensar además como una estructura, como si fuese a donde se puede cimentar una emocionalidad. Una emoción. Claro, exactamente. El estado de ánimo tiene que ver también con las circunstancias de la vida, de cómo, o sea, una crisis vital que yo estoy atravesando, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo
el estado de ánimo que puedo tener cuando me recibo, que el estado de ánimo que puedo tener, por ejemplo, ante un duelo, ¿sí? Y puede ser un proceso también, ¿no? Digo, dentro de lo que es el estado de ánimo. Sí. Diferente de la personalidad, ¿no? Sí. Hay personas cuyo estado de ánimo parecería que es siempre negativo. Personas que van por la vida como zombies o siempre con cara de mala, digamos. Sí. ¿Se te entendió? Sí, ¿Se te entendió? Se Cara mala. Se entendió. Y a veces uno puede preguntarse, esa persona aparentemente no tiene ningún conflicto, visible al menos, pero por ahí internamente sienten ese estado de ánimo, pero quizás ni siquiera saben por qué. Es como que se hizo crónico ese estado de ánimo. Uh-huh. ¿Sabes por qué puede surgir eso de que una persona vaya con mala cara por la vida sin un motivo aparente? Sí, siempre obviamente pensémoslo como el caso a caso y de persona a persona, ¿no? Pero hablando como una generalidad, muchas personas que viven con un estado de ánimo, como decís vos, vamos a ponerle sombrío, ¿sí? Hay personas que han vivido grandes crisis o traumas, ¿no? En su primera infancia, y después resolver algo de eso, o lo que no se resolvió justamente, ¿no? Se transforma, es como, bueno, esto que yo no pude ver en su momento porque no tenía los recursos, porque era un niño, después yo lo llevo, lo cargo, ¿sí? Y me transformo en eso que yo de alguna manera viví, ¿no? Estamos hablando de una persona que tal vez sufrió muchísimo y ante demasiada sobrecarga de esa emoción, ¿sí? Después poder vivir la vida, digo, porque un niño tiene que poder procesar todo eso y no es fácil procesar tantas cosas, ¿ok? Si estamos hablando de algo muy grave, ¿bien? Y después que nos encontramos con personas que no saben qué es lo que les pasa, porque tal vez esa sobrecarga fue tal que se anestesiaron, ¿no? Digo, vivieron y después aprenden a vivir la vida como en un modo automático, porque eso también les salvó la vida, ese modo automático, ese modo en el cual van como zombies, ¿no? Decimos, nosotros también podemos ir como zombies en muchas cosas, ¿no? Digo, tal vez tenemos resueltas algunas, pero en otras podemos ser, ¿no? Anestesiados. Entonces la idea es despertar a la conciencia, y para despertar a la conciencia, que tal vez no es la manera más agradable que se van a imaginar la que voy a decir, pero conectar con el dolor y con las sombras. Lo que pasa es que para eso un acompañamiento, no cualquiera, digo, porque conectar con la sombra de uno significa mover todo, ¿no? Digo, bueno, mover lo más interno que tengo, ¿no? Y poder hacer algo con eso. En el medio aparece miedo, resistencia. Bueno, para eso los procesos terapéuticos, las terapias, ¿no? Siempre yo digo que qué bueno las personas que podemos tener nuestro espacio. Y también no solamente por los que van a una terapia, sino los que tienen un amigo que le puede dar una palabra de aliento, ¿no? En un club de barrio, en una radio acá que nos están escuchando. Digo, bueno, que saber que no está todo perdido, que hay una posibilidad de hacer algo con el dolor, ¿no? Y que el dolor no es nuestro enemigo, no hay, ¿no? Digo, el malo. Al contrario, es el que muchas veces, por ejemplo, a través de una enfermedad nos protege y nos cuida, ¿sí? Porque me pasó esto en la vida. Bueno, yo a partir de esto, si lo atravieso, no sé si conocen la palabrita resiliencia, uh-huh, que es la capacidad de superar el trauma. Entonces a mí me pasó esto en la vida y yo a partir de esto que pasé, por ejemplo, puedo ser un gran futbolista, puedo ser desde un técnico a psicólogo, maestro, el lugar que yo elija, pero dándole y reparando, ¿no? Digo, bueno, eso creo que tiene que ver con mucho de lo que necesitamos, poder reparar y superarnos, ¿sí? Pero para eso, bueno, nada, hace falta adoptar una actitud positiva, sentido del humor, digo, bueno, hay un montón de recursos que uno puede ir encontrando, trabajar con talleres con los chicos, por ejemplo, con el sentido del humor, la ludoterapia, ¿no? Ustedes han entrevistado y sé mucho de todo lo que es los payamédicos, uh-huh, digo, recordarlo al creador de los payamédicos, se me fue el nombre ahora, ya lo voy a recordar, pero él está vivo y viene seguido a la Argentina y él cuenta que en los enfermos crónicos la mejor manera de curar es con una sonrisa. Y no es que se va a salvar esa persona, sino que va a tener una buena sobrevida y va a poder hacer algo diferente con el sentido de lo que le está pasando, ¿no? No me quedo muerto en vida porque me enteré de que tengo tal cosa, sino que digo, bueno, el humor para él, ¿no? Una manera de acompañar y de amar como fundamental.
Ana, ahí pensaba en la importancia también de darnos el tiempo para poder pensar sobre nosotros mismos y me preguntaba la tecnología, qué lugar viene a ocupar cuando hablabas de quizás anestesiarnos, ¿no? Pensaba si no puede ser también una forma de anestesiarnos, más sobre todo en los más chicos, quizás en las escuelas, en los adolescentes, ¿no? A veces como que resulta difícil que puedan conectar con ellos mismos y que se alejen un poco del mundo virtual en el que pasan tanto tiempo, ¿no? Del yo virtual. Exacto. Sí. Saben ustedes que hay una recomendación de la OMS y también obviamente nuestro Ministerio de Salud seguramente adhiere a esto de limitar la cantidad de horas de uso de frente a las pantallas, o sea, exposición a pantallas, y que niños, por ejemplo, entre 0 y 2 años o 0 y 1 año y pico, o sea, literalmente de 0 horas. O sea, lo que se pide es que no haya exposición a pantallas, por ejemplo, porque un celular o una tablet o una computadora genera una respuesta en uno mismo de hiperconexión, ¿no? Yo ahí le mando un saludo a mi compañera de trabajo, Ameli, que siempre me vive retando porque uso mucho el Twitter. Y es verdad, esto nos genera una vorágine de información y cuando la mente necesita un momento de reposar, vos decís, estás hiperconectado con eso y ahí también en parte de la alfabetización emocional es, esto es muy nuevo, ¿no? Pero poder detectar cuando alguien es adicto al celular, por ejemplo, porque nos genera unos niveles de estrés y de ansiedad, pero que también pueden encubrir una depresión, por ejemplo. Claro. ¿No? Digo, bueno, esa persona que está todo el día con el jueguito del celu. Y bueno, pensémoslo como para decir, a ver, es una alerta que tenemos que tener porque todo lo que es en exceso, todo lo que es en exceso nos daña. Yo puedo comer un plato de comida riquísimo, está bárbaro, me como 17 platos de ese mismo, no sé, la comida que más les guste y me excedí por completo y voy a tener la panza destruida. Ahora, también si no como nada también, ¿no? Digo, obviamente. Entonces buscar el equilibrio, y creo que nos está costando a nosotros encontrar el equilibrio con la tecnología, ¿no? Digo, a veces, hablo de mí. Porque es la moneda corriente, nos comunicamos por ese medio, pero en detrimento del vínculo acá, lo que está pasando entre nosotros. El cara a cara, las emociones, la piel. Entonces, sí, me parece súper importante controlarlo como padres con los niños, ¿sí? Más que nada con los niños. Y no solo el celular, la PlayStation también. Como un Play o cualquier otra consola de videojuegos. Últimamente en la Argentina se ve mucho esto de estar toda la noche despierto. No sé si los chicos se quedan, chicos horas. Y chicas, horas despierto. Y ahora no recuerdo en qué país, no sé si en Japón o en algún lugar de Asia, los videojuegos las consolas están prohibidas en horario nocturno. Es como que se puede jugar solamente. ¿Por qué? Porque la noche fue creada para que dormamos. Anda a explicárselo a mi sobrino, también le mando un saludo. Que vos decís, bueno, hay que ir a dormir. No, pero son las 6 de la mañana y son vacaciones, me quedo despierto. Pero el cerebro necesita dormir porque se sobrecarga, ¿no? Digo, entonces, bueno, interesante. Eso también es prevención. Y de eso hay que hablar en el colegio, así como de todos los temas que uno va a aprender, matemáticas, sociales, naturales. Bueno, también hablemos de esto que puede ser un gran problema, porque puede generar y desembocar en un trastorno de la personalidad, por ejemplo. Digo, a ver, después soy una social, no puedo conectarme con las personas y vivo encerrado en mi mundo. Entonces, después salir de eso, ¿no? En una adolescencia, en una adultez, es más complejo. Se puede, pero lleva más trabajo. Entonces, ¿por qué no evitarlo? Se puede prevenir, hagámoslo ¿en dónde? En casa, en la escuela, por la radio, por las redes, pero digo, estemos atentos a la prevención. Eso se llama prevención primaria. Sí. Algo estuviste mencionando recién, Santi, y pensaba un poco cuáles son las consecuencias que por ahí podemos llegar a tener si no comprendemos nuestras emociones, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Sí, si no comprendo una emoción, lo primero que se me viene es cómo puedo controlarla, ¿no? En realidad no se habla tanto del control. Hoy justo estaba repasando algo de esto y hablaba de la autorregulación o de la modulación. Es como decir, bueno, está bien, estoy enojado, estoy en un proceso de enojo con alguien. Bueno, está bien que yo pueda conectarme con ese enojo. Recordemos que no hay ni buenas ni malas. Entonces me conecté con el enojo
y a ver cómo sale de mí, ¿no? Digo, bueno, a ver cómo lo modulo. Bueno, lo modulo con una charla, tal vez levanté un poco el tono, distinto es si empiezo a insultar, distinto es si pongo el cuerpo en acción, ¿no? Digo, entonces, si conozco bien cómo son mis enojos, o sea, si ya adelanto que me estoy por enojar, también puedo modularlo y me puedo autorregular. Si yo no voy por este camino, digo, si no la conozco, si no sé de qué se trata, no puedo hacer nada de esto. No me puedo ni regular ni puedo ayudar al otro tampoco. ¿Sí? Entonces ahí es como que se pierde también en parte la autorregulación y la empatía. Vos mencionabas hace un ratito de la escuela, ¿no? De la meditación, sí, el arte. Nosotros, bueno, siempre comentamos la misma historia, pero nos sorprendíamos mucho cuando un chico se sentó acá con 17 años y nos contaba que había armado una estructura solidaria muy grande en su colegio, que hoy se llama UNDUD, y que todo esto había surgido de una meditación, ¿no? De un momento de meditación que había aprendido en la escuela. Pero en realidad son las menos hoy las escuelas que hoy tienen esta clase de espacios para que estas emociones puedan ser gestionadas, si se quiere de alguna manera, entre comillas, o podamos educar esta clase de emociones. ¿Cuánto nos falta todavía como escuela y como sociedad para poder encarar esta alfabetización emocional de una manera por ahí más comprometida y con esta actitud preventiva que vos mencionabas? Yo creo que estamos en un momento de revolución, ¿no? A nivel educativo y pedagógico, porque todo lo que va pasando en la sociedad también nos está enseñando. Es como decir, bueno, a ver, esto está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Bueno, vivimos violencia, bullying, acoso y un montón de cuestiones adentro, fuera de la escuela, en las redes. Bueno, son más las escuelas de las que pensamos, son más los docentes de los que pensamos que ya están haciendo algo de esto. ¿Por qué? Porque lo necesitan, lo encuentran como herramienta para sí mismos. Después una maestra que, por ejemplo, una maestra que medita, que tiene su rato como, por ejemplo, bueno, sea de la religión que sea, suponete que acá estamos hablando de una persona que es cristiana o que es budista, pero que tiene su momento para conectarse consigo misma. Y eso se lo puede transmitir a los chicos a través de herramientas tipo el mindfulness, ¿sí? Que son técnicas básicas de respiración con tiempos, por ejemplo, ¿no? Reconociendo cómo entra el aire, cómo lo retengo, cómo llena los pulmones, cómo el cuerpo, en la medida que va sucediendo eso, también tiene una respuesta, y después cómo lo expulso, y cómo va saliendo del cuerpo. Ya eso solo, ese solo arte de respirar hace que nuestra mente empiece a quietarse. Entonces, eso, una mandala, digo, a ver, estamos hablando de genialidades, un taller de arte, pero también escuchar algo de música que acompañe, ¿no? De hacer un taller con música de expresión corporal. Bueno, si nos formamos en esto, los chicos van a tener herramientas como, por ejemplo, si vienen muy alterados, porque a veces el aula está, ¿no? Yo como profe entro al aula. Acá Ana también, Ana siente también. Está recaliente todo el clima porque hay una pelea o algo, y vos entrás y decís, bueno, chicos, anoten el concepto de adolescencia, y te estás perdiendo gran parte de la clase, que es primero reconocer qué le pasa a los pibes que están dentro del aula. Porque están mal, porque hubo una pelea, porque hubo un problema X, no sé, o sucedió algo, ¿no? En el colegio, y si yo no levanto esa información, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa después? Porque me voy a poner a explicar, pero ¿con qué sentido? Entonces, ahí las técnicas, miles, digo, no nos faltan, hay un montón de técnicas. Falta muchísima formación, eso sí. Y va a ir cambiando en la medida de que nos abramos y que despertemos nuestra conciencia. Sí. Escuchaba el otro día hablar a Rolón en una entrevista y decía que bueno, las emociones, como lo que es el miedo y el enojo, tienen reacciones, ¿no? Y que quizás otras emociones no. Y hoy vemos en una sociedad que reacciona. Alguien me frena mal y reacciono con un insulto, el otro se baja. O sea, hay como una tendencia a esta violencia. Uh-huh. Y bueno, esto de empezar a parar, ¿no? Y porque no sé qué es lo que le está pasando, justamente con esto de la empatía, qué le está pasando al otro que se cruza conmigo. Entonces, tener cuidado también de cómo uno reacciona, entre comillas, ante diferentes situaciones, porque el otro ya también trae una carga emocional. Sí. Eso es el control de los impulsos, ¿no? Digo, uno puede tener una situación problemática, uno puede vivir una crisis, puede estar pasando un momento difícil, y es verdad, nos encontramos en la calle. Ahora, si yo no puedo controlar de alguna manera o frenar ese impulso que tengo para actuar, ¿no? Digamos, porque tengo bronca o porque tengo miedo,
también de alguna manera puedo abonar a una escalada de violencia. Entonces eso que era una situación conflictiva en la calle, en realidad termina siendo una explosión, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer algo, esto lo hacemos nosotros, a ver, porque parece como algo muy esplendoroso la alfabetización. No, es algo que todos hacemos constantemente. A ver, estamos acá sentados, estamos constantemente autorregulándonos para pasarnos la palabra, por ejemplo. Digo, espero que termine, o sea, estoy hablando yo, después hablas vos. Esto es una manera de autorregular, por ejemplo, ¿sí? Ahora, uno entra al aula y hablan todos al mismo tiempo y hay algo de autorregulación que no está funcionando, practiquémosla. A ver, bueno, cuando habla uno, escuchamos lo que dice el otro, lo pensamos, lo sentimos y después damos una respuesta. Ahora, si me voy por la calle, como decís vos, y no aparece algo de frenar el impulso, y algo más que les quiero compartir que está de moda, es la frustración que nos cuesta. A ver, yo también, para mí, nos cuesta tolerar. Muchas veces, en general, en la vida no viene todo inmediatamente y el bebé quiere, no sé, el bebé quiere el helado o quiere la comida ya inmediatamente, y hay que enseñarle a ese niño, a esa niña, a aplazar la gratificación inmediata que quiere. ¿Ok? Eso es como básico. Bueno, ahora no lo tenemos, no sé, estamos lejos de un kiosco, no se puede calmarlo, acompañarlo. Eso lo ayuda en la vida adulta a decir, por ejemplo, bueno, me pasó tal cosa en la vida, tengo que esperar. Y nos encontramos con una generación entera, me incluyo, de personas que nos cuesta manejar nuestras frustraciones, ¿no? Digo, porque queremos todo ya, y eso es imposible, y además nos genera ansiedad, y ahí aparece la danza de todos los ansiolíticos habidos y por haber. Nuestros amigos psiquiatras que nos ayudan un montón, porque es la realidad. Hay chicos y chicas, adolescentes y gente adulta que la pasa mal con la ansiedad, pero digo, evitemos esto sabiendo que la vida no es vivir para todo ya, pedido ya, Rappi, Globo, les hago todo, perdón, estoy dando todos los chicos, pero a ver, tenemos todo ya. Es la inmediatez. Exacto. Hoy es eso lo que se vende. O sea, el deseo es ya, sí. Ahora. ¿No? Y lo linkeaba con algo que también ocurre, que uno ve un Instagram donde hay que publicar todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser exitoso, ¿no? Siempre tenemos que ir para adelante. Y nunca podemos frustrarnos, nunca podemos tener un mal día ni un mal momento. Y leía el otro día algo súper interesante, que había hasta Instagramers que hoy en día trucaban fotos para mostrar de que estaban bien cuando en realidad estaban pasando mal o estaban en lugares totalmente distintos, estaban por ahí en su casa y trucaban fotos que estaban en París o en Roma. Digo, esto también tiene mucho que ver, ¿no? Y nos afecta. Vamos a citar a Pilar Sordo para los oyentes y para los que alguna vez la escuchamos en personalmente, que es amorosa y súper didáctica. Ella contaba que se encontraba con pacientes y con gente que con el celu lo agarraba y, por ejemplo, en una charla uno pone ja, 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 con caritas, con risa, y en realidad está serio. Entonces, como una sobreexageración de una emoción, como me tengo que reír, ¿no? Porque esto que me dijo, si no pongo jajaja, ¿no? Digamos, es como una muletilla, algo que tapa, y relacionándolo con el Instagram y todo lo que es redes sociales, también obviamente no sé si hay lugar para la tristeza y para la... No. En el Instagram va todo lo que en realidad se muestra, y muchas veces se muestra solamente una parte de uno, ¿no? Ahí me parece que estamos medio lejos de poder mostrarnos, y no sé si las redes sociales van a permitir esto, porque eso lo podemos hacer cara a cara, ¿sí? Y los emoticones, ¿no? También pensaba... Tal cual. Los emoticones también tienen toda una semiótica totalmente distinta. Sí, para que no nos enojemos tanto cuando nos mandan un mensaje de texto, porque no es atonal, no tiene un sentido, digo, el que yo le doy un sentido cuando lo recibo, y muchas veces he escuchado y recibo consultas de peleas de parejas impresionantes porque me dijo, no me dijo, le puso una coma de más, y en realidad después se termina resolviendo un gran problema que no era tal, ¿no? Y que tal vez merecía una charla, ir a comer afuera, ir a pasear y resolverlo en ese plano. Eso también es alfabetización emocional, ¿sí? En un adulto, por ejemplo. Bueno, el uso del celular, qué le estás dando, qué sentido le das. Y hay acá un par de oyentes que te preguntan cosas. A ver. Vamos a arrancar con la primera. Lidia Blanco me pregunta, ¿qué papel juega la autoestima en las emociones que vamos viviendo día a día?
Está buena la pregunta. Hola, Lidia. Lidia Lomas de Zamora, le mandamos un saludo. Lomas de Zamora, mirá, la autoestima es parte como fundamental de nuestra vida, tiene que ver con nuestro amor propio, ¿no? Con cómo nos reconocemos, cómo nos aceptamos, y es lo que nos permite también de alguna manera pararnos frente a la vida. Así que si una autoestima está muy pero muy deteriorada, si yo me miro muy mal y si me critico y si me castigo a mí mismo, ¿no? A veces desde un lugar muy pero muy exigente, es difícil que pueda conectarme con una emoción, o me voy a conectar de una manera tal vez errónea. ¿Sí? Así que la autoestima, la pregunta era autoestima y... Autoestima y las emociones. Y las emociones, ¿no? Sí. Si la autoestima está muy deteriorada o si al contrario tal vez es una autoestima muy inflada, las emociones van a estar tamizadas, van a estar atravesadas por ese tipo de autoestima. Entonces, bueno, también encontrar el punto de equilibrio de ese amor propio, de ese poder reconocerme y aceptarme como soy, es fundamental para poder tener una vida de las emociones sana. ¿Sí? Florencia, acá te vas a enojar un poco porque lo viniste mencionando, pero bueno, la gente pregunta. Dale. Me pregunta de si se trabaja de la misma manera las emociones positivas y negativas. Volvemos con el tema de positivo y negativo. Bueno, salió, genial, mejor que salga para que lo podamos pensar y que pueda haber un cambio de paradigma. Se trabajan todas las emociones. Habría que preguntar, Flor, ¿no? Florencia, sí. Habría que preguntarle qué es para ella una emoción positiva y qué es una emoción negativa. En mi entender, todas pueden ser positivas, ¿sí? Y todas nos pueden, no por caer en una mirada optimista y romántica de la vida, sino por decir, bueno, de todas podemos aprender, de todas podemos tomar algo y todas nos pueden servir para algo. Entonces, sí, tal vez lo que podemos diferenciar es que no es el mismo el trabajo con las broncas, con los enojos, que con una alegría, con una tristeza. Sí, cada emoción va a tener su repercusión, va a tener su fondo, va a tener su conexión, ¿no? Digamos, con otras. Entonces, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Y Martín me pregunta, ¿de qué manera podemos trabajar nuestras emociones en el día a día? Ok. Como fundamental, tal vez pensándolo desde el primer momento del día, que es cuando me levanto, cómo me levanto, o sea, desde algo básico, que sería el autoconocimiento y la posibilidad, que ya lo había mencionado antes, pero tal vez sí me parece como muy importante, es, bueno, a ver, cómo me despierto y a lo largo del día, qué tengo programado para este día, con qué actitud lo voy a encarar, ¿sí? O sea, ya desde desde que abro los ojos, puedo modular ese día, ¿sí? Le puedo poner de alguna manera como una forma, puede ser el peor día o puede ser un día muy bueno, y después a lo largo del día se van a ir presentando eventualidades. El tema es también que bueno, cómo es la higiene mía del sueño, cómo descanso. Después, obviamente, por supuesto que eso depende muchísimo de la alimentación. Estamos hablando en líneas generales de lo que es la vida de una persona, ¿no? Y después, desde el primer momento que abro los ojos hasta el momento que me acuesto, puedo ir haciendo una revisión constante de cómo estoy. Esto no lo hacemos por lo general, vivimos en automático, ¿sí? O sea, me levanto, salgo corriendo, tengo que ir a dar una clase, voy a dar una clase, de ahí me voy al otro lado, y lo que nos está faltando son como mojones. No sé si cuando uno va en la ruta, por ejemplo, a algún lugar, va viendo diferentes mojones, y nos faltan a lo largo del día esos pequeños momentos que no son 7 horas de meditación, ya se los digo, sino son 5 o 10 minutitos como para preguntarme, ¿cómo estoy? Bueno, recién vine en la línea C, estaba todo apretado, me empujaron, esto pasó real, hacía calor, y puedo estar fastidioso, claramente. Entonces, listo, me voy a un lugar como para decir, bueno, paso al baño, me tomo un minuto, voy a entrar a la radio, ¿no? Tomo un poco de agua, yo qué sé, como hago los chequeos que necesite, las correcciones para poder sentirme mejor, y también desde ahí voy a dar mejor también. Si no, es como que me quedo en la vorágine, en el zombie, en la automatización. Después llega la noche, cierro los ojos, y ese es el comenzar de vuelta, ¿no? Digo, desde un ciclo que más que hacernos bien nos hace mucho daño, ¿no? Jerónima de Flores dice, en el rol de padres, ¿cómo acompañamos a los hijos en conocer a las emociones? Bien. Jero haciendo preguntas. Un saludo para Jerónima de Flores. El rol de los padres es fundamental.
voy a decir algo que vengo trabajando mucho en el colegio también y aprovecho, ¿puedo mandar un saludo? Sí. Un saludo a todas las y los docentes del Domingo Sabio de Aldo Bonzi y también de La Matanza, ¿sí? Que es donde trabajo. Una palabra clave para Jerónima es no desesperarse. Porque muchas veces cuando nos encontramos una situación con un hijo que tal vez parece muy crítica o es una crisis, porque la verdad que el adolescente o el niño atraviesa diferentes crisis, si reacciono desde la desesperación, por lo general eso me puede llegar me hace mal a mí, obviamente, ¿no? Al adulto le hace mal al padre, y también el hijo que está recibiendo ese acompañamiento lo va a sentir desde un lugar de tensión. Entonces, antes que nada, contar hasta 10, simbólicamente lo digo, es poder estar yo en eje como para poder escuchar que ese otro tal vez está fuera de eje, necesita una palabra y que no se va a solucionar inmediatamente. A veces lo que escucho mucho en el consultorio es que los padres quieren que ya, también hablando de la ansiedad, se solucionen cosas rápidamente, y en realidad hay ciertos procesos más en la adolescencia que tienden a llevar tiempo, ¿sí? Porque bueno, el adolescente está redescubriendo un cuerpo, redescubriendo a sus padres, redescubriendo al otro en general, su rol de niño ya no existe. Entonces también ahí me parece como necesitamos cultivar nuestra paciencia, nuestra serenidad, que yo siempre lo hablo, que no es fácil, pero que para los padres hoy por hoy los niños lo necesitan. Entonces, si yo estoy en eje, puedo ayudar al otro a estar en eje. ¿Sí? Y ya tenés fans acá. Estela Maris Blanco me pregunta si tenés algún lugar donde te puedan ubicar. ¿Algún sitio, alguna página, algún Instagram? Sí, algo. tengo mi Instagram. Viste que la gente pregunta. Yo te tengo que decir lo que pregunta. No es tan fácil de escribir, pero es Psyche, PSYCHE-BSAS, Buenos Aires. Así que si Ahí quieren va. después lo pasamos. Psyche BSAS. Ese Ahora es cuando Instagram. te saquemos la foto lo vamos a Vamos robar. a ver. Me arroban así, sí. Y subo frases por lo general al Instagram y mis amigos me cargan porque puse un nombre medio complicado, pero para que Sí. sepan, psique o psige significa alma en griego, y bueno, es como justamente el centro de la psicología, ¿no? Que es el estudio del alma o de la mente. Santiago, gracias por habernos acompañado. Buen Gracias. fin de semana. Y bueno, vamos a estar seguramente convocándote para más adelante. Gracias a ustedes. Te siempre- comprometemos ya, ¿eh? Te Sí. comprometemos al aire. Siempre es un gustazo venir, y le mando un saludo muy grande a mi hermano que hoy día bisiesto cumple años, Maximiliano.